En el último video dejamos pendiente la explicación de los dos últimos testigos que sacó Jesús a relucir a los judíos cuando operaba su defensa. Dejé pendiente el tercero, que es en el cual vamos a hablar ahora, y el cuarto lo había comenzado en el video anterior y aquí lo voy a concluir. Cuando Jesús hablaba acerca de las escrituras, primero se estaba refiriendo al Sefer Torah, a la ley. Ahora, muchos preguntarán, la ley sí menciona ciertas cosas, pero no es exhaustivo. Nosotros como cristianos de Occidente estamos habituados a utilizar casi siempre a los profetas. Y sí, los profetas son válidos. Pero cuando nosotros queremos llevar, por ejemplo, a un judío este mensaje, estas profecías para demostrar la divinidad de Jesús, los judíos tienen respuestas también suficientes. Por ejemplo, una de las preferidas que tenemos es ese profeta que iba a venir después de Moisés, que aquel que no lo oyera será cortado. Desgraciadamente ese versículo no se está refiriendo a Jesús, aunque podría utilizarse, porque una de las funciones que tuvo Jesús era también el ser profeta. Pero esta profecía se está refiriendo a Esdras como el segundo Moisés, porque Esdras reconstruyó el pueblo, reconstruyó el templo y concluyó la redacción final de la Torah como la tenemos ahora. Así que utilizar los profetas no es exhaustivo ni concluyente. Cuando Jesús se refiere a las escrituras, se está refiriendo a la Torah. Cuando Jesús, ya resucitado, se encontró con esos dos discípulos que iban en el camino de Emaús, Él les dijo: ¿qué dice Moisés y los salmos acerca de mí? Moisés y los salmos. O sea, tenemos que ser claros con esto. Cuando Jesús dice escudriñarles porque hablan de mí, es que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo, se hace una descripción de la divinidad de Jesús precisa, pero tenemos que rebuscarla bastante bien, porque es Jesús quien da la ley, es Jesús quien entra en interlocución con Moisés. Si nosotros vamos al texto y solamente quiero llevarlos a uno, hagamos dos. Por ejemplo, uno. Y Moisés subió a Elohim. Estamos en Éxodo 19, versículo 3. Y yo hago los ajustes en la Reina Valera, porque la Reina Valera dice Dios y Jehová. Cuando dice Dios en el texto de la Reina Valera, se está refiriendo a Elohim. ¿Ok? Dioses en plural. Lo repito. Cuando nosotros encontramos Dios en la Reina Valera, su traducción del hebreo es Elohim. Y Elohim es plural. No dice Dios, sino dioses. Entonces, vamos al texto. Y Moisés subió a Elohim, a dioses. Y Jehová lo llamó desde el monte. La palabra Jehová es una composición de el tetragrama Yod Hei Vav Hei y el otro nombre que se le daba a Dios, Adonai. Como en el hebreo no existen las vocales, o mejor dicho, en el texto original no existían las vocales, sino solamente las consonantes, para poder darle una buena función para que pueda ser recibida por los occidentales, se decidió hacer una mezcla entre el tetragrama Yod Hei Vav Hei y Adonai, y como resultado nos tenemos Jehová. Personalmente yo prefiero no utilizarlo porque prácticamente es un cambio que no es bueno. Al menos los judíos no lo utilizan. Los judíos no usan ese Jehová.
porque parece como si hubiésemos violentado la santidad del nombre. Personalmente no lo recomiendo, ni yo mismo lo uso. Así que bueno, cada quien busque, cerciórese, porque la teología del nombre era lo que defendía, lo que santificó, digamos, lo que elevó la vida de Elías, el profeta. Que eso espero en un tiempo, en otro video podamos hablarlo. Pero cuando encontramos Dios y Jehová en la Reina Valera, se está refiriendo a Elohim con Dios y Jehová con el tetragrama, Yod-Heh-Vav-Heh. Y esto dejémoslo claro y espero que se entienda, si no, rebobinen el video. Entonces vemos que el Éxodo en el texto lo explica bien. Hace una gran diferencia entre Dios y el tetragrama. Elohim y Yod-Heh-Vav-Heh. Hace una gran diferencia. No los combina. Entonces ya vamos viendo algo bastante curioso. El segundo texto yo los quiero llevar a Éxodo 24. Y dijo el tetragrama: sube ante Elohim. En la Reina Valera dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. Y ahí es un poco curioso porque o nuestro Dios tiene problemas de personalidad múltiple, o se está hablando de otra persona. En el texto original dice: y dijo el tetragrama a Moisés: sube ante el Eterno, ante Elohim. Entonces vemos que hay una distinción de personas. Cuando Moisés subía al Sinai, interlocucionaba o se entrevistaba con dos personas diversas. Vemos que en un lado decía Elohim, en otro lado decía tetragrama. Y eso es lo curioso. Y ahora, para concluir aún más, porque podría agarrar otros versículos, pero ya se nos haría bastante largo. Cuando en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, el 38b, vemos que un Notzrim, o como los judíos los llaman, un Minim, un herético, se acercó donde el rabino Ibit, y le dijo: Rabí, ¿por qué ustedes no aceptan a Jesús como Dios? Si sabemos que cuando Moisés subía al Sinai, habían dos personas que conversaban con él. Y le cita este capítulo 24 de Éxodo. El rabí era consciente de que sí había otra persona junto a Moisés y el tetragrama. Solamente que él no podía aceptar que fuera Jesús o otra divinidad. No lo podía aceptar. Entonces los judíos se sacan de la manga al ángel Métatron. Y esto, como les digo, lo encontramos en el Talmud, el Tratado de Sanedrín 38b. Entonces vemos que la Torah, el Sefer Torah, habla de Jesús. Y todo, cuando nosotros encontramos el Yod-Heh-Vav-Heh, el tetragrama, es Jesús quien está hablando. Porque cuando se habla del Padre, siempre se hace referencia a Elohim o a Él, en singular, Él o el Eterno. Y esa, digamos, la distinción es cuando hagamos una exégesis. Por eso cuando Abraham se encuentra con el tetragrama, o por ejemplo cuando encuentran el ángel del Eterno, es el mismo Jesús. Por eso Jesús dice: Abraham vio mi día y se gozó. Era porque el mismo Jesús habló con Abraham.
Y lo podemos ver, se los dije en los otros versículos, cuando comienza el Génesis, el Bereshit, vemos que si separamos las letras, aparece Bereshit, o el Hijo pone la existencia, Barshit. Entonces ya vamos comprendiendo que la Torah habla de Jesús exhaustivamente y lo habla en una alta cristología. Se podría decir que eran cristofanías, no teofanías, sino cristofanías, o una muestra de Cristo glorificado. Y podríamos seguir. Y Jesús se le está sacando como testigo esto a los judíos. El otro testigo que saqué, cuando Jesús dice, al Padre ustedes nunca lo han oído, nunca han oído su voz, nunca han visto su aspecto. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué? Porque realmente si comprendemos lo que dije en toda esta parte del video, nos vamos a dar cuenta que siempre la persona que hablaba era el tetragrama, era el mismo Jesús. Y que ahora Jesús en su venida nos enseña, nos declara que tiene un Padre. Eso es lo asombroso. Esto que los judíos quedaron boquiabierta, quedaron impresionados porque ellos ni lo sabían, no lo habían ni siquiera comprendido. Ahora, una pregunta. ¿Y el Espíritu Santo estaba también en el Sinaí? Absolutamente sí, porque la Shekinah, que encontramos en el Sinaí, ese fuego que envolvía, era el Espíritu Santo. Shekinah estaba en femenino, es esa columna de fuego, porque el Espíritu Santo en hebreo está al femenino, Ruach HaKodesh, Shekinah. Entonces vemos que la Trinidad completa estaba en el Sinaí, así como la Trinidad completa estaba en el inicio, en Génesis, en la creación. Entonces, este Padre que nunca hemos oído, por eso cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dice, Felipe, ¿me has visto a mí? Entonces has visto al Padre. Eso es lo increíble, la revelación, eso es revelación pura que nos trae Jesús. Y para rematar a los judíos tercos, Jesús les dice, hay alguien que los acusa, y ese es Moisés. Y eso es una cachetada a los judíos. ¿Por qué? Porque para el judío, Moisés era su principal intercesor. ¿Quién sube al Sinaí para interceder por los judíos cuando estos habían hecho el becerro de oro? Es Moisés. Es Moisés que intercede delante del mismo Jesús para decirle, por favor, no los destruyas. Jesús ahora le dice, ustedes, el que los está acusando es Moisés, porque ustedes no están creyendo a sus palabras, porque sus palabras testifican acerca de mí. Este es capítulo 5 siempre. Entonces vemos cómo Jesús se lanza completamente en una revelación más allá del tiempo. Nos muestra que tiene un Padre, porque hasta ese momento no se comprendía. Ahorita para nosotros es sencillo, pero en ese momento era asombroso. Por eso Felipe le dice, muéstranos al Padre. Porque Felipe era consciente de que Jesús era el tetragrama. Eso es lo asombroso. Yo los dejo con esta conclusión del capítulo 5 y los espero este 25 de octubre, porque voy a hablar acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad, la Ruach. Y yo les invito a de verdad que vengan a ver ese video, porque así como vamos sacando cosas, digamos,
enseñanzas técnicas y específicas de la persona de Cristo nuestro Señor, tenemos que también sacar esos detalles que envuelven a esta persona del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la visión de Hegel que está destruyendo al mundo. Vamos a hablar del silencio de los 400 años, si realmente fue silencio. Vamos a hablar de cómo Jesús expresaba de la Ruaj, porque ahí también es necesario ver muchos detalles. Así que este 25 de octubre yo los espero a todos los que nos están siguiendo en este canal, porque esto lo estamos haciendo para ustedes. Va a ser a las 9 de la noche en Latinoamérica, en Nueva York, en Panamá, en México, donde nos están siguiendo, en Argentina. Así que les invito de verdad fervientemente. También voy a estar repitiendo estos videos en la Radio Plenitud. En Facebook pueden buscar Radio Plenitud. Ahí vamos a estar conversando. Pueden hacer sus preguntas directamente, porque va a ser en vivo con el Pastor Osorio. Y todo esto es un agradecimiento de verdad a la gente que de verdad nos oye. Pueden ser muchas, pueden ser pocas, pero yo creo que aquellos que oigan este mensaje les va a ayudar. Porque a mí en mi vida personal me ha ayudado a crecer, a fortalecer mi fe, como los primeros cristianos. Porque estas cosas los primeros cristianos lo entendían, lo comprendían y daban su vida. Así que los invito el 25 de octubre a las 9 de la noche, hora de Latinoamérica. Dios les bendiga y hasta pronto.